Hola, sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por venir. Gracias a Carlos Enrique y a Susana por recibirme y sobre todo también gracias a Karen, porque es por ella que en buena medida yo estoy aquí. Estuvimos trabajando juntas durante el primer semestre de este año en Buenos Aires y bueno, ella fue quien tuvo la buena idea de poder gestionar esta visita y que yo pudiera estar aquí con ustedes esta tarde. Vengo con delay, me parece. Bueno, como comentó Carlos Enrique, la presentación que yo quiero compartir con ustedes hoy se llama Teoría de las Representaciones Sociales, aportes al campo de comunicación y comprensión públicas de la ciencia. Es un tema que a mí me interesa particularmente porque justamente tiene que ver con poder unir ciertas tradiciones dentro del campo de los estudios de Public Understanding of Science. Y bueno, eso es también lo que hemos estado trabajando con Karen durante su estancia en Buenos Aires. Voy a compartir algunas cuestiones con ustedes, pero sobre todo me gustaría que nos quedara tiempo para poder hacer luego un intercambio de consultas, de comentarios, de sugerencias, etcétera. En primer lugar, me voy a referir muy brevemente a los programas de investigación en comprensión pública de la ciencia, los programas clásicos de nuestro campo, ¿no? El modelo deficitario alfabetizador, el modelo etnográfico contextual. Luego me voy a centrar ya en las representaciones sociales, que Sergio Moscovici, uno de los creadores de la teoría, ha denominado los recursos de la sociedad pensante. Vamos a hablar un poquito de cómo se integran. Ya hay una larga tradición de integración de la teoría de las representaciones sociales en los estudios en el campo de comunicación de la ciencia. Y luego me voy a referir a algunos aspectos específicos de la teoría y que creo que son los que realmente nos ayudan a comprender por qué es un muy buen marco teórico y conceptual para entender los procesos de circulación y apropiación social del conocimiento científico. Por último, les voy a comentar algunos resultados y conclusiones de un estudio empírico sobre representaciones sociales de la ciencia en los tres grupos de agentes principales de nuestro campo, las representaciones sociales de la ciencia y la tecnología, de científicos, interfaces comunicacionales y públicos. Bien. Para comenzar, voy a ir muy brevemente con esto. Tenemos en el campo de comunicación pública de la ciencia surge hacia mediados de la década del 50, hacia la década del 50 del siglo pasado, 50, 60, muy fuertemente basado en los resultados de las encuestas empíricas de percepción pública de la ciencia y en general este modelo del déficit cognitivo se ha enfocado, sobre todo ha puesto su énfasis principal en una brecha epistémica, es decir, en una dimensión cognitiva de la relación entre ciencia y públicos. Muy grosso modo, desde la perspectiva del modelo del déficit, el problema de la comunicación de las ciencias es la ignorancia, entre comillas, de los ciudadanos, la falta de conocimientos científicos, que debe resolverse implementando estrategias apropiadas de alfabetización científica de la población. Esas estrategias de alfabetización científica pueden ser tanto a nivel de la educación formal como a nivel de las estrategias no formales. La popularización a través de los medios de comunicación, otras instancias de divulgación, comunicación científica, etc. Lo importante es que este modelo que durante tantos años hegemonizó el campo de la comprensión pública de la ciencia es un modelo reduccionista, es decir, ese énfasis en la brecha epistémica, atribuir todo el problema a la falta de conocimientos del público, deja por fuera
un elemento fundamental, que es el que recuperan los estudios etnográficos contextuales a partir de la década del 2000. Muy influenciados por la irrupción de los Social Studies of Science, de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, justamente el modelo etnográfico contextual viene a señalar esa falencia o ese déficit del déficit, ¿no? Esa falencia del modelo deficitario, es decir, bueno, históricamente se ha hecho hincapié en la dimensión cognitiva de la relación entre ciencia y público, pero no se ha puesto suficiente atención a lo que podríamos llamar la brecha extraepistémica, es decir, la brecha simbólica de la relación entre ciencia y sociedad. Desde la perspectiva del modelo etnográfico contextual, el problema de la comunicación y comprensión de la ciencia es más bien eminentemente sociocultural. Es decir, que lo que se juega en la relación entre científicos y público lego son cuestiones de disputas, entre otros casos, por el poder simbólico entre diferentes sistemas de significados, valores y prácticas de los agentes, y que esas situaciones deben resolverse no ya alfabetizando científicamente a alguien que no lo necesita, porque es competente desde sus propios saberes y desde sus propias capacidades, sino que esa brecha o esa separación debería solventarse implementando mecanismos más horizontales de diálogo, discusión y debate, es decir, lo que llamamos actualmente el modelo de las 3D, instancias en las cuales los investigadores e investigadoras y los miembros del público se encuentren en una situación más favorable para un intercambio razonable de ideas, compartir conocimientos, etc. El problema es que en muchos casos el modelo etnográfico contextual termina recayendo en el otro extremo del reduccionismo, es decir, desconociendo u omitiendo que efectivamente, además de una brecha simbólica, además de un problema de dimensiones socioculturales, hay un problema epistémico entre científicos y públicos. Es decir, que efectivamente yo no lo llamo un déficit cognitivo, sino que yo lo llamo una asimetría epistémica. Digo, no uso la idea de déficit porque la idea de déficit tiene una connotación minusvalorativa, ¿no? Entonces, yo despojo a la noción del déficit de toda connotación minusvalorativa y digo, efectivamente tenemos que reconocer como un dato fáctico que hay una asimetría entre ciencia y sociedad, hay una asimetría de conocimientos y que por lo tanto yo creo que tenemos que pensar mejor a la comunicación y la comprensión de la ciencia como un fenómeno multidimensional. Es decir, por un lado, es un fenómeno que involucra una dimensión epistémica efectivamente porque implica compartir conocimientos altamente especializados entre agentes en condiciones de desigualdad cognitiva, pero además se inscribe en un marco de prácticas significativas, de representaciones y de valores que inciden sobre el curso y sobre los resultados que puede tener ese diálogo, esa discusión y ese debate. Es decir, la ciencia y la sociedad no se encuentran en el vacío, no se encuentran en una burbuja, se encuentran en un contexto muy fuertemente marcado por este tipo de entidades, por un contexto simbólico que es el que va a determinar en buena medida que se entiendan o no y que se entiendan más o que se entiendan menos o que en el peor de los casos no se entiendan de ninguna manera. Y por último, naturalmente, el campo de la comprensión de la ciencia tiene una dimensión política porque está unido al ejercicio de derechos y responsabilidades. Para mí, el campo de comunicación de la ciencia tiene un fin de empoderamiento ciudadano. Es decir, se trata de que la ciudadanía sea capaz de asumir tanto sus derechos como sus responsabilidades, de participar en los debates y discusiones que les afectan en tanto ciudadanos de un sistema democrático. Entonces, lo que yo me planteé en algún momento es, bueno, ¿de qué manera
podemos, desde la investigación en comunicación y comprensión de la ciencia, articular los factores epistémicos y los factores extraepistémicos a fin de generar estrategias que sean más favorables a los fines de las 3D. Es decir, el diálogo, la discusión y el debate, si nosotros estamos intentando planificar, diseñar mecanismos para mejorar la comunicación entre ciencia y sociedad, necesariamente tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que allí están operando estos dos niveles, el nivel de la dimensión cognitiva y la simetría epistémica y el nivel de simbólico, digamos, y de las representaciones compartidas o no. Yo no me voy a centrar tanto hoy en la dimensión epistémica, que también es una parte importante de mi investigación, sino que sobre todo me voy a centrar, como dije antes, en la dimensión cultural, en el campo de las representaciones sociales. La teoría de las representaciones sociales, un poco como para dar un contexto general a los compañeras y compañeros que no estén demasiado al tanto, es una teoría que elabora Sergio Moscovici a partir de un concepto tradicional proveniente de la sociología de Emile Durkheim. Moscovici elabora la teoría a partir de un estudio que realiza sobre un estudio ya muy clásico y muy conocido que se llama El psicoanálisis, su imagen y su público, y se publica en el año 1962. Y muchos años después, Moscovici argumenta: el objetivo era conocer cómo la ciencia, mediante su diseminación en la sociedad en su conjunto, se convierte en sentido común. En pocas palabras, cómo la ciencia consigue formar parte de nuestro patrimonio cultural, pensamiento, lenguaje y prácticas cotidianas. Cómo y por qué innumerables nuevas ideas, imágenes extrañas, nombres esotéricos, son aceptados al abandonar los laboratorios y publicaciones de una pequeña comunidad científica para penetrar las conversaciones, relaciones o comportamientos de la comunidad más amplia y difundirse en ella. Independientemente de la imagen que uno pueda tener de la cientificidad del psicoanálisis, que ese es también un punto a veces que es disruptivo, ¿no? en este fragmento. Creo que en este párrafo Moscovici recupera el sentido original en cómo él pensó a la teoría de las representaciones sociales como una teoría de la comprensión pública de la ciencia, de la comunicación y la comprensión pública de la ciencia. De tal manera que en el año 1993, cuando en el primer número del journal más señero y más conocido de nuestra disciplina, que es precisamente Public Understanding of Science, Robert Farr, uno de los discípulos más cercanos y uno de los seguidores que ha completado junto con Denis Jodelet o George Gaskell o Martin Bauer incluso dentro de nuestro campo, algunas de las personas que han completado la teoría y que han desarrollado la teoría de las representaciones sociales, Rob Farr dice directamente: si la revista Public Understanding of Science hubiera existido en los 60, el estudio de Moscovici sobre la inserción del psicoanálisis en el conocimiento popular bien podría haber aparecido en sus páginas. Y termina con una frase que es contundente, ¿no? La teoría de las representaciones sociales es perfectamente apropiada para la investigación empírica de la comprensión pública de la ciencia. Me parece importante rescatarlo, ¿por qué? Por el hecho de que luego la teoría, desde mi punto de vista, ofrece una heurística muy poderosa en sí, para observar de qué manera estas entidades de carácter psicosocial, que son las representaciones sociales, ofrece una heurística muy poderosa, y en eso radica quizás el Big Bang que tuvo la teoría luego, ¿no? Porque se la ha aplicado a numerosos campos, además de los campos científicos. Se la ha explicado tenemos estudios de representaciones sociales de género, representaciones sociales de los vikingos, de la lectura en los niños, de la comida, pero en algún momento la
teoría de las representaciones sociales recuperó su lugar dentro del campo de la comunicación y la comprensión pública de la ciencia. ¿Por qué? Porque justamente piensen qué cosa más vinculada con nuevas ideas, imágenes extrañas, nombres esotéricos, que la comunicación científica, ¿no? Entonces, durante los últimos años hay toda una serie de disciplinas, sobre todo las disciplinas más de frontera, todo lo que tiene que ver con biotecnologías, nanotecnologías, genética, biología molecular, etcétera, que se han enfocado muy fuertemente en la teoría de las representaciones sociales. Entonces, creo que la teoría ha vuelto, digamos, de alguna manera a su cauce original, que era ser una teoría del Public Understanding of Science. Bien, una vez centrado el interés de la TRS para nuestro campo, para el campo en el cual estamos todos, voy a describir muy brevemente algunos aspectos, muy poquitos, digamos, del marco teórico. Hay una gran variedad de definiciones de estas entidades psicosociales. Las ha ofrecido Moscovici, las ha ofrecido Farr, Alain Clemens, Denis Jodelet, Robert Farr, Jean-Claude Abric, etc. Yo me quedo con una definición básica del texto de Moscovici, una definición original de Moscovici, que las plantea como un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función: establecer un orden que permita a los sujetos ubicarse en su contexto material y social, proporcionar un código común que posibilita el intercambio y la comunicación entre los miembros de un grupo. Luego vamos a profundizar un poco más en qué significa todo esto. Además, otra cosa que me parece importante tener en cuenta es que las representaciones sociales no son estrictamente entidades mentales, sino que son entidades mentales orientadas a la acción, es decir, son pensamiento para la acción. En función de determinadas representaciones se indican los modos de comportamiento válido y apropiado en diferentes circunstancias. Es decir, de acuerdo con la representación social que cierto grupo mantenga respecto de una cosa, se puede de alguna manera prever cuáles van a ser las prácticas, los comportamientos y las actitudes de esos sujetos en relación con determinada cosa. Por ejemplo, en relación con la ciencia y la tecnología. En tercer lugar, y este es quizás el elemento más complejo para comprender las representaciones sociales, las representaciones sociales como fenómenos, son entidades duales, es decir, son a la vez productos y procesos de la actividad mental. Por una parte, son un conjunto de contenidos sustantivos, como mencionábamos al principio: información, creencias, imágenes, opiniones y actitudes acerca de algo, acerca de la ciencia, acerca de la mujer, acerca de la universidad o de lo que sea. Esos contenidos sustantivos son generados en el transcurso de las interacciones entre los sujetos, que conforman un sistema de cognición social, es decir, uno aprende a partir de las representaciones que mantiene respecto de algo, pero a la vez, además de contenidos, son mecanismos de la actividad mental. Allí se nota más, digamos, la impronta de la psicología en la obra de Moscovici, su psicología cognitiva, por decirlo de alguna manera, aunque él no lo plantea en esos términos. Son mecanismos de la actividad mental a través de la cual los sujetos reconstruyen la realidad y la hacen inteligible mediante la atribución de ciertos significados. Ahora nos vamos a detener en esta doble naturaleza dual de contenido y actividad de las representaciones sociales. Las representaciones sociales, además de lo que mencionamos, podemos profundizar un poco en esa idea y, en tanto, mecanismos de actividad mental, podríamos decir que cumplen una primera función, que es su función fundamental, que es una función cognitiva.
Y hay una frase de la teoría que quizás sea una de las frases más reconocidas y más popularizadas, ya que estamos en el campo de la divulgación científica. Si alguien quiere divulgar la teoría de las representaciones sociales, seguramente va a utilizar la frase. Es una teoría que provee de recursos para hacer familiar lo no familiar. Make the unfamiliar familiar. ¿Qué hacen las representaciones sociales? Convencionalizan la percepción de la realidad mediante modelos que son compartidos por el grupo, que organizan las percepciones individuales. Es decir, cada nueva experiencia es asimilada en el sistema de convenciones para ser decodificada mediante dos mecanismos cognitivos que son el anclaje y la objetivación. Si bien luego voy a volver con esto, voy a dar un ejemplo para que sea un poco más clara la cosa. Existe una representación social acerca de lo que es un científico o científica, ¿sí? Hay una imagen, una representación a nivel del imaginario colectivo que prescribe ciertos rasgos compartidos por la sociedad. Hay un modelo de lo que es un científico o una científica. En general, aunque la representación en algunos puntos se está matizando últimamente, ese modelo indica que es un hombre aproximadamente de 40 años en adelante, tiene algún distintivo visual que lo caracteriza, el componente icónico también es muy fuerte en la representación, la imagen visual es muy fuerte y además tiene ciertos comportamientos que ya veremos que son lo que se espera de él. En función de ese modelo que uno tiene o que tiene un grupo acerca de la representación de lo que es un científico, cada nueva experiencia, es decir, cuando nos presentan y nos dicen mucho gusto, la doctora X, astrónoma, en función de esas representaciones como uno intenta hacer familiar lo no familiar, meter a la doctora X, astrónoma o socióloga o psicóloga, dentro de lo que la representación social del científico indica que es o debe ser un científico. Además de una función cognitiva, es decir, permitir integrar la novedad, permitir entender la novedad, las representaciones sociales también, las representaciones tienen una función social que es reducir los márgenes de lo no comunicable, es decir, tratar de que más o menos tengamos un sistema de representaciones compartido para que ese código común nos permita hablar de la misma cosa o más o menos cuando estamos hablando de, por ejemplo, ciencia o científico, es decir, en tanto forma de conocimiento colectivamente elaborado y común al grupo, las representaciones sociales hacen viables las interacciones significativas entre quienes las comparten. Más o menos los distintos grupos, lo que vamos a decir es que el problema de la comunicabilidad entre los grupos radica precisamente en esos márgenes de lo no comunicable, es decir, en las representaciones no compartidas. ¿Sí? Cuando culturalmente interactúan grupos cuyas representaciones sociales respecto de determinadas cosas son diferentes, entonces ahí se producen problemas de comunicación, porque no siempre podemos garantizar que cuando están hablando de lo mismo estén hablando efectivamente de lo mismo. ¿Se entiende? Bien. Y por último, en tanto, como dijimos antes, contenidos sustantivos, las representaciones sociales tienen una estructura. Es decir, se organizan sus contenidos de una determinada manera. Aquí también, en este caso, yo tomo una elaboración posterior a la elaboración de Moscovici, que es la elaboración de Jean-Claude Abric. Él y su grupo de la Universidad de Montpellier y de Aix-en-Provence, desarrollan lo que se llama la teoría del núcleo central y del contenido periférico, es decir, los contenidos de una representación social están como ordenados en dos niveles. Por un lado hay un núcleo duro de elementos significativos, que son los elementos significativos primordiales de la representación, y esos elementos son estables y resistentes al cambio. Es decir, es muy difícil cambiar o intentar cuestionar el núcleo central que, como veremos dentro de un rato, define a la representación social clásica como conocimiento riguroso, metódico, útil, aséptico, objetivo, neutral, etcétera, ¿no?
Eso es lo que brinda a la representación social de determinado aspecto de la realidad una estabilidad en el tiempo, ¿sí? Pero a la vez, en derredor de esos contenidos del núcleo central, se disponen otros contenidos como, podríamos decir, contenidos secundarios, ¿no? Y esos contenidos sí operan como interfaz entre la representación mental y el contexto en el cual se inserta la representación. De alguna manera protegen a los contenidos del núcleo central, son componentes sensibles y adaptables a las circunstancias contextuales. Por ejemplo, la idea de que ese conocimiento útil, riguroso, metódico, que progresa, que es beneficioso, etcétera, se complementa en una imagen ambivalente con contenidos del núcleo, del centro, los contenidos periféricos, que también incorporan elementos de temor, de amenaza, de identificación con la tecnología, etcétera, que es lo que en este momento el contexto en el cual se inserta la representación social indica, ¿no? Es decir, bueno, sí, es un conocimiento útil, riguroso, metódico, de gran valor y utilidad para la sociedad, pero el contexto en el cual nos movemos nos está mostrando que es necesario también matizar ese núcleo de contenidos con otras cuestiones que no podemos obviar porque las circunstancias nos lo muestran. Quizás cuando hable un poco de los ejemplos más adelante esto puede quedar un poco más claro. Bueno, no tan adelante, ahora. Les voy a contar un caso de investigación que está centrado en las representaciones sociales de la ciencia que mantienen tres grupos. Acuérdense de esto, siempre la representación es grupal, ¿sí? No estamos hablando de representaciones individuales, las representaciones son siempre grupales, corresponden a un grupo, a una comunidad o a un colectivo. Entonces a mí lo que me interesaba era comparar qué es la ciencia, qué representación social de la ciencia, de la cientificidad, del conocimiento científico. Tienen tres grupos, los tres grupos de agentes importantes en el campo de la comunicación científica. Los científicos y científicas por una parte, los públicos y las interfaces comunicacionales. Entonces, lo que yo me planteaba originalmente era detectar las representaciones sociales vigentes sobre la cientificidad. Fíjense que yo antes les decía hace un rato que la teoría se ha utilizado mucho últimamente respecto de algunas disciplinas específicas, ¿no? Representaciones sociales sobre la biotecnología, sobre la genética. Hay un artículo muy divertido de Wagner y Kronberger que se llama Tomates asesinos, los killer tomatoes, ¿no? Como durante y es un artículo muy interesante por el hecho de que ellos analizan la construcción de la representación social de la clonación y la genética, mientras en Austria se estaba dando todo el debate por la introducción de los organismos transgénicos. Entonces, lo bueno de la investigación es que ellos pudieron acceder y registrar el momento de emergencia de la representación, ¿no? Y bueno, la imagen visual de la representación es la clásica mano blanca con el guardapolvo, la bata, un tomate. ¿Vieron esos tomates? No, ustedes no tienen transgénicos acá, me parece. Bueno, en Argentina tenemos unos tomatazos así de grandes, claramente transgénicos, y esa mano tenía un tomate transgénico y tenía una aguja que le estaba pinchando, como si fuera posible alterar genéticamente un tomate inyectándole algo, ¿no? No tiene ningún sentido, pero esa era una imagen muy fuerte, que es la imagen que se construyó en ese momento. Bien, entonces, a mí no me interesaba detectar imágenes o representaciones sociales sobre disciplinas específicas, sino sobre qué es la cientificidad. Los objetos, los sujetos, los intereses, los valores y las prácticas que la configuran como tal entre estos tres grupos que les decía, científicos y científicas, periodistas de ciencia y públicos. Pero además de detectar cuáles eran, a mí lo que me interesaba era compararlas, porque acuérdense lo que dijimos hace un rato, el problema a veces de la falta de comunicación entre los distintos grupos radica en
las representaciones o los elementos no compartidos de sus representaciones sociales. Entonces yo digo, bueno, si ya sabemos de entrada que hay un caudal de conocimientos proposicionales, digamos, que no se comparten entre científicos y públicos, veamos qué se comparte y qué no a nivel simbólico. O sea, qué elementos de esas representaciones, cuál es el caudal de la brecha extraepistémica, de la brecha simbólica, además de la brecha cognitiva. Entonces, justamente lo que nos permite la hipótesis de la doble estructura de contenidos nucleares y contenidos periféricos es comparar las representaciones sociales. No solo detectar cómo se conforman, sino además cómo se organizan esos contenidos. Comparar entonces las respectivas representaciones grupales en función de sus contenidos sustantivos y la estructuración de los elementos centrales y periféricos, a fin de determinar aspectos convergentes y divergentes que facilitan o obstaculizan la comunicación entre los miembros de estos grupos. Y por último, me planteé originalmente evaluar, en función de una serie de parámetros normativos, en qué medida esas representaciones sociales de los distintos grupos condicionan el establecimiento de una interacción y de un intercambio epistémico entre los agentes. Es decir, traducido, en qué medida esas representaciones que se comparten o no se comparten inciden directamente en el problema de la brecha cognitiva, digamos, cómo lo simbólico interviene sobre la posibilidad de que se pueda o no compartir conocimientos, por ejemplo, durante el café científico, por ejemplo, durante la lectura de una nota de un periódico, etcétera. Es decir, cómo esas representaciones, compartidas o no, hacen más o menos favorable la circulación y apropiación social del conocimiento científico. Bueno, mis hipótesis eran que esas representaciones, en tanto mediaciones simbólicas de raíz cultural, efectivamente condicionan el desarrollo de la interacción epistémica y que por eso inciden directamente en las posibilidades de distribución y apropiación social del conocimiento científico. Es decir, aquí mi planteo era directamente: es preciso tomar en cuenta la dimensión simbólica a la par de la dimensión cognitiva. Por lo tanto, la heterogeneidad en los modos que son percibidos los objetos y sujetos, los intereses, valores y prácticas que constituyen el sentido de la cientificidad, configuran un plano de separación simbólica entre los agentes que tiene consecuencias para su intercambio cognitivo. Por un lado, esos modos heterogéneos de comprender la cientificidad determinan el contexto significativo de la comunicación, en el cual cada grupo define el sentido de los términos y conceptos que emplean en su transcurso. Es decir, acuérdense que yo decía hace un rato, bueno, a veces, no siempre cuando estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo, y eso tiene bastante sentido en lo que voy a mostrar luego. Pero además, esas representaciones heterogéneas acerca de qué es la ciencia influyen sobre un conjunto de actitudes que están directamente relacionadas con la implicación y desempeño, con el comportamiento y con las actitudes que adopta cada uno de estos sujetos en el transcurso de la relación. Permiso. Bueno, ahora les voy a contar algunos resultados. Ah, no, todavía no. Estoy creando suspenso. Yo trabajo en investigación cualitativa. La metodología de investigación no define a la teoría de las representaciones sociales. Hay muy buenos trabajos incluso trabajos hay trabajos de psicología experimental, estudios cuantitativos sobre conformación de representaciones, pero bueno, no es mi caso. Yo trabajo con estrategias generales de investigación quali, sobre todo en particular con lo que Glasser y Strauss llaman grounded theory, teoría sobre el terreno. Trabajé con dos técnicas de recolección de información. Por un lado, con grupos focales de discusión con el público. Esos grupos eran semiestructurados y tenía una serie de actividades motivadoras para la charla, la discusión, el intercambio, etcétera.
Y además trabajé con entrevistas en profundidad semiestructuradas con científicos, científicas y periodistas de ciencia. Es decir, utilicé dos formas de acceso a la información y además utilicé algunos elementos de registro sistemático, digamos, lo que llamamos registro de asociaciones libres, que es una técnica que se utiliza mucho en la investigación en representaciones sociales. Por favor, escriba las 10 primeras palabras que se le ocurren si yo le menciono la palabra ciencia. Esa era la primera actividad de los grupos focales. Así nomás, ni bien comenzábamos, esa era la primera actividad motivadora y justamente la primera parte de la charla giraba en torno de lo que cada uno de los sujetos del grupo había aportado y por qué, la explicación, las relaciones, etcétera. Y además había hecho toda una lista de selección y jerarquización de valores asociados con la ciencia. ¿Sí? Un checklist, bueno, de estos 20 valores, había valores de muy diverso tipo, valores epistémicos, técnicos, valores sociales, morales, políticos, económicos, etcétera. Bueno, dígame cuáles son, no me acuerdo cuáles eran, creo que eran los primeros 5 o 6 valores que más se asocian con lo que para ustedes es la ciencia y jerarquícelos. El análisis de datos, bueno, utilicé un software de análisis cualitativo y además la propia teoría ha ido desarrollando sus propias herramientas metodológicas. Hay un índice que es el índice de Vergés, que es muy interesante porque nos permite determinar qué contenidos de la representación son contenidos nucleares y qué contenidos de la representación, exacto, son contenidos periféricos, ¿no? Entonces, para cada uno de los grupos, en función de estos dos instrumentos, elaboré un índice para determinar los contenidos. Bueno, acá va a haber un problema porque no sé si se va a ver demasiado, pero yo les puedo... Sí, más o menos lo podemos ir viendo. Respecto de mi rueda de carro, las opiniones son divergentes. Yo opinaba que era maravillosa, mi tutor de tesis opinaba que era muy fea, pero bueno, finalmente fue lo mejor que pude hacer. Para poder contar más o menos en qué consiste, la rueda está dividida en tres, el círculo está dividido en 3 secciones. En la sección superior aparecen los contenidos de la representación que corresponden al grupo público. A la derecha aparecen los contenidos que corresponden a los científicos y a la izquierda aparecen los contenidos que corresponden a los divulgadores. En el círculo central, bueno, yo organicé los contenidos en tres órdenes. Un contenido, que tiene que ver con qué es, ¿sí? Otro contenido que tiene que ver con qué valores, de esas jerarquías de valores que yo preguntaba a la gente. Y el tercer contenido tiene que ver con el valor emocional que cada uno de los grupos asignaba o atribuía a su imagen de ciencia. Muy brevemente, y lo que se ve por fuera es el cinturón de contenidos periféricos. Lo que primero salta a la vista es que, bueno, fíjense, en la representación del público, el contenido fáctico, el qué es, el contenido de conocimiento, la ciencia es conocimiento, método y progreso. Para los divulgadores, la ciencia es conocimiento, método y descubrimiento. Y para los científicos, la ciencia es conocimiento, método y búsqueda. Fíjense qué interesante porque ahí hay está la representación de manual, ¿no? La educación formal es una de las fuentes fuertes de construcción de representaciones, pero fíjense que además qué interesante porque cada uno de esos grupos tiene una muy pequeña variación, que es en un tercer elemento, que es la idea de progreso, búsqueda o descubrimiento, ¿no? Para la gente la ciencia es un conocimiento que se obtiene de manera metódica y que hace progresar la vida cotidiana, es útil, etcétera.
para el científico es lo que a ellos los define. O sea, la búsqueda constante. La palabra, el término búsqueda, si nosotros hiciéramos un análisis lingüístico de mis entrevistas, que no lo hice, pero el término búsqueda es el término que más aparece. Y la búsqueda se espeja con lo que es el descubrimiento para los divulgadores, porque los divulgadores viven del descubrimiento. Sobre todo el periodista de ciencia. La búsqueda del científico repercute en el descubrimiento, que es lo valioso para el divulgador. Entre los valores asignados a la ciencia, bueno, el público le asigna utilidad, rigurosidad, verificabilidad. Los científicos, rigurosidad, originalidad y precisión. Y los divulgadores, originalidad, no alcanzo a ver cuál es el segundo, y originalidad del tercero. Verificabilidad, mira, se ve mejor así que en el mío. Y verificabilidad aparece en el caso tanto del público como de los divulgadores, pero fíjense que no tanto en el discurso de los científicos. El científico ya sabe que la ciencia no es verificable. Y en cuanto a los valores, eso también es una cuestión interesante, porque hay admiración, expectativa y respeto en el núcleo duro de la imagen del público. Hay admiración, respeto y asombro, se repite de manera muy similar en el discurso de los divulgadores. Hay ahí una imagen que tiene que ver con algo que Cecilia analizó en su tesis, que mi colega Cecilia Rosen analizó en su tesis doctoral, que es esa idea del divulgador muchas veces fascinado por su objeto, ¿no? Y con un discurso muy funcional. Perdonen que les estoy dando un poquito la espalda, pero si no, no veo. Esa idea del divulgador muy fascinado en ocasiones con su objeto, ¿no? Y muy poco crítico. Y entre los científicos, bueno, los valores están muy, muy cercanos a la idea de búsqueda. O sea, las emociones, desafío, creatividad y libertad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un núcleo común, un núcleo central de contenidos bastante muy cercano, ¿no? Fíjense que en distintos órdenes o con pequeños matices, el núcleo fuerte de la representación es una imagen muy sólida, muy bien establecida. La ciencia es un saber cuyos contenidos se producen mediante un método particular, caracterizado por valores inherentes a ese procedimiento. Fíjense, la rigurosidad, la verificabilidad, la precisión, la originalidad, etcétera, y suscita entre los individuos un abanico de sensaciones o impresiones de connotaciones altamente positivas. No hay en el núcleo central de la imagen de ciencia aspectos cuestionables o aspectos demasiado críticos. Sí, eso lo vamos a ver integrado en los contenidos que aparecen en el cinturón periférico. En el cinturón periférico tenemos, en el caso de del público, y esto es interesante porque nos permite explicar ese famoso problema de la ambivalencia de las representaciones del público sobre la ciencia. Acuérdense que decíamos antes, las actitudes son muy ambiguas, ¿no? Y creo que la doble estructura de las representaciones sociales permite explicar eso. Porque hay ¿qué es la ciencia para usted? Y en realidad la ciencia es la tecnología. No hay una distinción muy clara entre ciencia y tecnología, entre conocimiento y desarrollo. Entonces, es tecnología, está vinculada con los intereses y con la cuestión de riesgo. Eso se percibe en el cinturón, son contenidos inherentes al cinturón periférico, ¿no? Entre las emociones que aparecen en muchos casos, aparecen emociones mucho más negativas que las del núcleo duro. Incertidumbre, ansiedad, frustración, etc. ¿Y qué se le demanda a la tecnología y a la ciencia desde los valores? Honestidad, que aporte al bienestar, y uno que no puedo ver porque está en blanco.
Para el científico, en realidad, ¿qué es la ciencia? Además de ser conocimiento, método, etcétera, es su trabajo. Hay una identificación ahí difícil de separar entre qué soy yo y qué es mi trabajo. O sea, entre los contenidos del cinturón periférico aparece con mucha idea la fuerza de trabajo, con lo cual los valores y las emociones son coherentes. ¿Por qué? Porque el científico tiene una gran responsabilidad. La ciencia para él es responsabilidad en cuanto a valor, la honestidad y también es cooperación. Fíjense que esta idea de construcción colectiva y de que el científico construye conocimiento en relación con los otros papers, digamos, o con la cooperación con los colegas, también aparece allí. Y en cuanto a las emociones, fortaleza, constancia y la idea de obsesión, ¿no? Esa idea que hace que en algunos casos la ciencia, el trabajo y lo que yo soy incluso a nivel subjetivo. Hay una cosa muy interesante sobre la cual no voy a profundizar hoy, es cómo esta representación de la ciencia construye la identidad subjetiva del investigador. Es muy fuerte a nivel personal. No sé cómo será en otras profesiones, sería interesante compararlo, pero la ciencia es lo que yo hago y es muy, muy intrínseca la vinculación entre qué es la ciencia y qué es lo que yo hago. Y a nivel del divulgador, la ciencia ya también adquiere dentro del cinturón periférico una condición de institución social, es decir, una construcción social en la cual hay valores como ya aparecen valores que van matizando un poco esa imagen del núcleo central. Hay utilidad, pero también hay competencia y también hay, bueno, no alcanzo a ver cuál es el tercero, y no había demasiadas emociones rescatables, o por lo menos puntuaron por debajo del índice, de los parámetros del índice de Vergés, y no había demasiado para decir en relación con esto. ¿Qué me parece? Que una vez que hemos visto esa cierta homogeneidad de los contenidos del núcleo central, justamente lo que muestra el cinturón periférico es la experiencia o vivencia de cada uno de los grupos con el objeto, y además están insertos en sus respectivos contextos y circunstancias. Y creo que es en ese lugar del cinturón protector de los contenidos centrales a donde se revela en toda su magnitud la distancia simbólica que separa a los agentes. Sujetos sociales que comparten una comunidad y compartieron ciertos mecanismos de socialización, educación, incorporación a los contenidos centrales de una cultura, comparten un sistema cultural del cual proviene el núcleo de la percepción, pero qua legos, qua científico y qua divulgador, sus diferentes relaciones con la ciencia aportan el plus de significaciones no comunes que proporcionan a las respectivas imágenes grupales su forma final, digamos, ¿no? Entonces, creo que allí es en el espacio del cinturón protector de cada una de las representaciones donde se producen a veces los ciertos choques de no comunicabilidad. A veces el científico no entiende por qué se le cuestiona, ¿sí? Porque en realidad, ¿por qué se cuestiona a la ciencia? Pero porque en realidad él está sintiendo, como dijimos antes, que se está cuestionando su propio trabajo y en última instancia se está cuestionando su propia subjetividad, ¿sí? Entonces, y a veces cuando se trata de explicar la ambigüedad o la ambivalencia de las imágenes públicas de la ciencia, no se tiene suficientemente en cuenta que ciencia y tecnología en la representación social del público son dos caras de una misma moneda, que es la misma cosa, indistinguible de por sí, y que muchas veces cuando se dice que se tiene miedo a la ciencia, en realidad no se tiene miedo a la ciencia, lo que se tiene miedo es a la tecnología. Bueno, eso por un lado en cuanto a lo que decíamos antes, las representaciones. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí. ¿Sí? ¿Un ratito más? ¿10 minutos más?
Eso en cuanto a contenidos sustantivos, ¿no? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los mecanismos, las representaciones como mecanismos cognitivos. Voy a saltar esto para que no sea tan largo. Bueno, me voy a la función cognitiva de las representaciones, que decíamos era ser familiar, no familiar, era una función normalizadora de lo extraño, que supone reducir y articular la información en sistemas significativos previos. Cada nuevo elemento de la experiencia se subsume en esos modelos y es decodificado por referencia a ellos. Denis Jodelet dice que los dos mecanismos mediante los cuales se produce la función, mediante los cuales se ejerce la función cognitiva de las representaciones, el anclaje y la objetivación, iluminan una importante propiedad del conocimiento, la integración de la novedad, que es una de las funciones básicas de la representación. Entonces, vamos a ver primero el mecanismo de anclaje. Es la reducción de un nuevo elemento a categorías o imágenes corrientes, como decíamos antes, asignadas en el sistema de representaciones del grupo. Es un proceso por el cual algo o alguien, acuérdense que decíamos antes, cuando nos presentan y nos dicen X, bióloga, es algo o alguien puede ser clasificado, nombrado y evaluado en relación con los elementos que integran la categoría científico y compartido su significado en la comunicación entre los miembros del grupo. Hay un ejemplo clásico que a mí me parece muy fuerte, que es el ejemplo que trabajan Marková y Wilkie, cuando dicen, bueno, hacia comienzos de los 80 existía una enfermedad absolutamente desconocida, absolutamente no familiar, y era necesario poder entenderla de alguna manera. Es decir, había que subsumir ese conocimiento, esa cosa que nos estaba desafiando, que era incluso riesgosa, peligrosa, y teníamos que tratar de entenderla. Entonces, no había todavía una representación social sobre el SIDA que pudiera explicar eso, y de allí que en principio, a nivel del imaginario popular, a nivel del sentido común, se empezó a clasificar o intentar clasificar esa nueva enfermedad en función de otras enfermedades que ya se conocían muy bien. De allí la idea de la peste rosa, no sé si se utilizó aquí en México el término, la peste rosa, en Argentina se lo llamó mucho de esa manera, o el cáncer gay. Fíjense que la peste y el cáncer son, sí, dos representaciones sociales muy fuertes, ¿sí? Es la representación en aquellos momentos, incluso, bueno, la imagen de la peste es una representación muy fuerte, ¿no? Entonces, hasta tanto surge una representación propia que distingue a la representación social del SIDA de las otras, se intenta ¿no? Enfrentarse a ese significado completamente nuevo en función de algo que ya era conocido. Entonces, clasificar a algo supone encasillarlo en ciertos límites de comportamientos y reglas que establecen lo permisible y lo esperable. Digamos, si nosotros vamos a clasificar a un individuo como un prócer, un psicópata o un científico o científica, remite no solo a una imagen visual, como yo decía antes, sino además a una serie de conductas, hábitos, valores que expresan las expectativas acerca de lo que es o debe ser un buen prócer, un psicópata o un científico. ¿Sí? Es decir, en Argentina sería el paradigma del prócer, sería San Martín, el libertador, el padre de la patria, etcétera. El paradigma del psicópata vendría a ser Aníbal Lecter, pongámosle. Y el paradigma del científico en Argentina, bueno, en el imaginario argentino son nuestros contadísimos premios Nobel, Luis Leluar, Bernardo Husay, y a un nivel un poco más extendido, Einstein, Hawking, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se supone? Que cuando nos presentan a un científico lo van a evaluar en función de qué tanto se ajusta a ese parámetro de lo que es un científico, ¿no? Cuando anclar entonces un sujeto en una categoría es un proceso fuertemente valorativo, es decir, uno está evaluando en qué medida Susana X, bióloga, se acerca a la imagen de Stephen Hawking o de Einstein, digamos, ¿no? Es difícil, pero es así.
Vamos a ver en el anclaje en acción. Estos son algunos testimonios de mis entrevistas, no, de mis grupos focales. El paradigma de científico es alguien que realmente no tiene ningún interés personal, que lo deja todo por la ciencia. La idea de humilde, abnegado, es un científico valioso para la sociedad, confiable en lo que hace, responsable, solidario hasta el fin, como ya dije antes, como Favaloro. Favaloro es un caso, el doctor Favaloro es un caso muy particular en Argentina porque, bueno, fue el cirujano que inventó la técnica del bypass. Es una persona muy reconocida en Argentina y finalmente por problemas con el sistema público de salud terminó suicidándose hace algunos años, ¿no? Una cosa muy trágica. Es un tipo, porque además era un mecenas del conocimiento, una persona realmente muy con un capital simbólico y social muy fuerte, ¿no? Entonces es como así como un paradigma. Ahora, te tiene que pasar algo trágico, por ejemplo, como a Favaloro, por ejemplo, como a Hawking. Hawking es el modelo de científico emblemático. Es un cerebro. Y con eso hace 20 años que descubre cosas nuevas. El tipo no puede mover un dedo, tiene el cuerpo anulado. Para mí es la imagen del científico en su máximo esplendor. Es solo mente, solo pensamiento. Fíjense que hasta la idea de corporalidad interfiere con el paradigma del científico, ¿no? ¿Qué es un científico? Es solo mente, solo pensamiento. Está más allá de lo mundano, ¿no? O sea, no pretende cobrar un sueldo, está más allá de no pretende vivir de un salario, no es un trabajador, ¿no? Ya nada le puede interesar salvo pensar en el universo. Y a alguien así podés creerle todo, porque ¿con qué lo van a comprar? En realidad, mi pregunta iba sobre todo a ¿qué es un buen científico? Yo preguntaba por qué era para usted un científico fiable, confiable, alguien en el que se pudiera depositar confianza. Bueno, y el último sigue en la misma línea, ¿no? Uno lo identifica con un tipo entregado monacalmente, humilde, renegado, encerrado en una pieza, ciego de tanto estudiar, y es pobre. Fíjense que la idea da más confianza a un científico humilde que uno lleno de plata, de dinero, porque da la pauta de que no se vende a nadie. Pero es interesante eso, porque en la actualidad esa idea del experto a sueldo también está bastante presente, ¿no? Entonces, ¿quién es confiable? El que no trabaja para una empresa. En general, el científico que es confiable es el científica universitarios. Es el que trabaja para el Estado, para una institución pública, etcétera. Otra discusión fue en un momento, pero bueno, le dice, pero la universidad también le paga. Me dice, no, también es a sueldo. Sí, bueno, pero no es a sueldo de una empresa con la idea de asociar a la empresa con intereses espurios, biases y cuestiones de ese tipo, ¿no? Este es interesante. ¿Qué son ciencias? Yo le preguntaba a la gente, vieron que en las encuestas de percepción pública de la ciencia te dan un listado de disciplinas y vos tenés que marcar ahí cuáles son ciencias. Entonces, cada tanto cuelan alguna como la astrología, la homeopatía o alguna disciplina o directamente pseudocientífica o fronteriza. Entonces, yo no daba ningún checklist previo, ninguna serie de opciones previas, sino que pedía que la gente las mencione. Y se armó en un grupo focal, se armó una discusión interesante en torno a por qué no aparecían, siempre aparecía lo primero, física, química, biología, geología, astronomía, etcétera. Y el tema de las ciencias sociales siempre relegadas, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante porque las candidatas a ciencia se evalúan en función de los contenidos del núcleo representacional. Acuérdense que era conocimiento metódico, útil, riguroso, verificable, que progresa y hace progresar a la humanidad. Entonces me parece que acá es interesante ver cómo a veces las ciencias sociales no encajan dentro de esos conocimiento, método útil, sobre todo riguroso, verificable, que progresa y hace progresar. A ver, la discusión en el grupo, ¿no? La imagen que uno tiene está referida a las ciencias duras. Esas vendrían a ser la de la mayoría de muchos de nosotros, ¿no? Psicología, sociología, son ciencias hippies. Hay que dividir entre las que usan el método científico y las que no. Y crudamente es así. La historia es ciencia y ciencia no es. Vuelta. Es que la psicología, la sociología no tienen un objeto de estudio determinado.
El estudio del hombre es subjetivo, pero al estudiar las plantas, una roca, no tenés chances. Las cosas son o no son, se puede ser preciso, y en las otras no. Y seguimos incidiendo sobre las ciencias exactas dan como resultado una certeza. Si se resuelve bien una ecuación, el resultado es verdadero. En las otras van variando las respuestas, pero en las ciencias naturales sabes que hay una teoría verificada y punto. Karen, yo te diría que te vuelvas a la biología. Bueno, es otra. Seguimos con la discusión sobre qué son ciencias, ¿no? Al quedar integrada a la clase ciencia, una disciplina se hace depositaria de y respondente por sus atributos. Acuérdense, dos de los atributos eran progreso y descubrimiento. Entonces, el problema es que hay disciplinas en las cuales no se puede ver, en algunas disciplinas sociales no se puede ver el progreso y el descubrimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Si no corresponden a los atributos, bien puede ser que sea apartada de la clase ciencia, porque una disciplina que no descubre nada es algo que literalmente, como dice uno de los testimonios, no encaja. Entonces, a mí nunca se me hubiera ocurrido que esas... Es decir, siempre se lee sobre los avances en ciencias naturales, pero en ciencias sociales o humanas, como dijo ella, no. Yo no sé si son del todo ciencia. Quiero decir, nunca escuché que hicieran un descubrimiento en ciencias sociales. Es cierto, la ciencia es el estudio de algo y avanza sobre eso en particular, genera conocimiento nuevo. Pero yo no sé si en la psicología, por decir, no sé si hay progresos de ese estilo. Si alguien me lo demostrara, quizás, pero para mí es como que no encaja. Fíjense qué significativa la palabra, en función de lo que venimos diciendo, ¿no? La idea de anclaje es encasillar, es fit, ¿no? Y una ciencia que no descubre, no fit, no encaja. El segundo mecanismo, además del mecanismo de anclaje, es la objetivación. Y aquí entra a jugar lo que yo les decía antes, la idea de la materialización de una abstracción, el componente icónico o objetivizado, digamos, que no es objetivizado, es objetivado, perdón, el componente objetivado de la representación. Es decir, para materializar una abstracción, para hacerla tangible, podemos sustituir un fenómeno, una idea, por un objeto, por un ícono, por una metáfora, un tropo que es cercano a nuestra experiencia sensible. Una vez y eso es evocado inmediatamente cuando se alude al objeto representado. Eso es interesante porque además el proceso de objetivación también tiene mucha relación con las condiciones del grupo. Es decir, veremos dentro de un rato que no es lo mismo el objeto que representa la ciencia para jóvenes de 18 a 25 años que el objeto ciencia para adultos mayores. Pero antes de eso, pregúntenle a alguien ustedes, hagan la prueba de preguntarle a alguien, bueno, a ver, decime, ¿cómo es para vos un átomo? ¿Qué es un átomo para vos? Y lo primero que te van a hacer es el dibujito, así, ¿no? O sea, son lo que yo llamo objetivaciones científicas que son culturalmente exitosas. O preguntás por el ADN, puede que nadie tenga mucha idea de qué es el ADN, pero te van a hacer el dibujito de la doble hélice, ¿no? Entonces, ahí hay representaciones científicas que el científico sabe que son representaciones, que no son la realidad. Pero a nivel del sentido común, efectivamente un átomo es como el núcleo atómico de Bohr y efectivamente la molécula de ADN es una doble hélice. Y ya para ir cerrando, díganme si nunca escucharon esa expresión, vivimos rodeados de ciencia. En realidad no vivimos rodeados de ciencia, vivimos rodeados de tecnología en todo caso y de conocimiento incorporado. Pero bueno, los objetos tecnológicos dotan de sustancia material a la abstracción ciencia. Eso es lo que les mostraba antes, ¿no? El conocimiento científico. Permiten el pasaje, como decía uno de mis participantes del grupo, del mundo abstruso, del objeto de la representación al mundo real, el objeto representado. Entonces, este era un grupo focal de jóvenes entre 18 a 19 años y la persona toma la grabadora con la que yo estaba grabando el grupo y dice, esto es tecnología, pero ¿de dónde salió?
hubo gente que estudió de todo, matemática, física, electrónica, materiales, anda a saber cuántas cosas más, hasta que sacó esto. Y ahora lo van perfeccionando. En definitiva, acá está. Esto es la ciencia. El reproductor de audio objetiviza la imagen de ciencia, le da una forma. Sí, claro, te pones a pensar, es lo que nos toca cada día. Las cosas que usamos, la ropa, la luz eléctrica, la computadora, el teléfono, la internet, los pañales descartables. Abrís la heladera y encontrás comida científica. Y si te pones a pensar, cuando usas preservativo, estás usando ciencia. Fíjense cómo hay un campo de representación que tiene que ver muy claramente con un subgrupo etario, ¿sí? La internet, la computadora, el reproductor de audio, los preservativos, etc. Y para los adultos mayores también hay un proceso de objetivación, solo que los contenidos de la objetivación son claramente diferentes porque son otros los objetos de su experiencia. Lo que pasa es que uno a veces la relaciona a la ciencia con cosas que estarían completamente separadas de la realidad. Estábamos hablando de la brecha, ¿no? Eso colabora para alejar a la gente. Uno es más reacio, pero si te pones a pensar, y sí, pero capaz que es al revés. Yo tengo 2 operaciones de bypass, ahora tengo el marcapasos. Quién más, quién menos, alguno digo yo que tendrá una muela o la dentadura postiza, y todo eso se logró gracias a la ciencia. Bueno, pero si es por eso, ninguno de nosotros puede ver sin anteojos, se quita las gafas. A la ciencia la llevamos puesta, es lo más simple, lo que necesitamos todos los días y cada vez más. Claro, como cualquier prótesis, un audífono, todo es ciencia. No parece, pero la ciencia está en todos lados. Dependemos de la ciencia en nuestras vidas, por lo menos. Fíjense cómo hay una objetivación tecnológica del conocimiento científico que en realidad ya pasa directamente a estar embebido en el dispositivo. Pero esos dispositivos son diferentes y esos dispositivos tienen que ver con el campo de experiencias, en este caso, debido al rango etario. Pensemos con campos de experiencias culturalmente diferenciados también, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, yo había dicho que en algún momento me planteé ciertas cuestiones de evaluaciones normativas. En algunos casos las hice, pero en otros casos me parece que la pregunta no tiene demasiado sentido. Es decir, ¿las objetivaciones son correctas o incorrectas? Es decir, un reproductor de audio, un marcapasos, un audífono, ¿son materializaciones apropiadas de la abstracción ciencia? Desde un punto de vista naturalista, la pregunta no tiene demasiado sentido, porque la asociación entre imagen y objeto no es una operación causal, sino, como decíamos hace un rato, una construcción ligada a la experiencia del grupo. Y para ese grupo en particular, la imagen extraída de su acervo cotidiano es buena para pensar la ciencia, le sirve. It's good to think, dicen Wagner y Kronberger. Es simple, su significado es comprendido y está bien asentado en la experiencia del grupo y no contradice otros parámetros grupales. A ese grupo le sirve pensar que eso, el reproductor de audio, es la ciencia. Enseña a entender y a comunicarse con otros miembros del grupo. Para terminar, algunas conclusiones del aporte de la teoría de las creo, de los principales aportes de la teoría de las representaciones sociales a nuestro campo. Creo que es lo que nos permite dar cuenta de la brecha simbólica, cultural, que además de la brecha cognitiva separa a la ciencia de la sociedad. Como dijimos al principio, las representaciones se forman en el curso de las interacciones sociales. De ahí que una cosa muy interesante de ver es cómo los contenidos de las representaciones reflejan capas muy sedimentadas, aportes muy variados de los procesos de socialización por los cuales atravesamos los individuos. Es decir, nuestras representaciones se forman en los procesos de aculturación primaria en la familia, se forman en la escuela, se forman en nuestros grupos de pertenencia, se forman por los medios masivos de comunicación y sí, también se forman por la propia ciencia. Es decir, hay algo de ciencia, hay algo de percepción de la ciencia en alguien que dibuja
un sistema planetario en miniatura para representar el átomo de Bohr. Creo que también permiten comprender las actitudes ambivalentes del público frente a la ciencia, el respeto, la admiración, el apoyo, el temor, la ansiedad, las demandas de límites y controles, etcétera. En otro nivel también, y es algo en lo cual no voy a ingresar hoy, pero también permiten cierta comprensión mutua de los agentes entre sí y de las relaciones y de los lugares que ocupan cada uno de ellos en el diálogo, porque así como hay una representación social de lo que es ser un científico, los científicos tienen una representación social de lo que es el público, ¿sí? Y esa representación social es una representación que repite punto a punto la imagen del modelo deficitario, digamos, ¿no? Y en tanto que esas representaciones conforman el contexto significativo en el cual se inscriben los procesos de circulación y apropiación colectiva del conocimiento, creo que cualquier estrategia que ignore esas representaciones sociales está bastante errada, digamos, y en alguna medida estará bastante destinada al fracaso. No se puede, desde mi punto de vista, intentar comunicar las ciencias en muy diversos ámbitos, intentar hablar siquiera de conformar cultura científica si no entendemos cómo se conforman esos sistemas de significados de los sujetos a quienes les estamos hablando. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias, Karina. Entonces abrimos espacio, tenemos unos minutos para Perdón por lo largo. ¿Algún comentario, pregunta, reflexión? Sí. Sí, Claudia. Un poco más fuerte, sí, por favor, sobre todo para el... Si nos podías platicar, me interesa saber cómo se configuró tu grupo de científicos. Sí. Yo tomé científicos de la carrera de investigación científica del CONICET, que son aquí son los científicos del del SNI, que es la carrera del científico profesional en Argentina. Tomé científicos y científicas equilibrados. Fueron 15 entrevistas en profundidad aproximadamente, más dos o tres que hice de control. Equilibrados por momento de la carrera, ingreso a la carrera, que es el investigador asistente, adjunto, independiente, superior y principal, y de distintas disciplinas. Y bueno, en realidad lo que no logré mucho es representatividad de investigadores superiores, no les interesó demasiado participar. Habla de sus representaciones, sí. Pero el resto, sí, sobre el resto fue muy interesante, porque incluso como para darle contexto a la charla, yo les contaba de nuestro campo. No sabían de las encuestas nacionales de percepción pública, por lo menos los nuestros, ¿no? Los científicos argentinos desconocen las encuestas nacionales de percepción pública de la ciencia, desconocen que ranquean altísimo en la valoración de profesiones en esas encuestas, desconocen que hay un campo que son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que son como ellos son nuestras ratas de laboratorio, digamos, ¿no? Entonces yo se los decía así directamente. Yo lo miro a usted como usted mira su célula en el microscopio. Y se quedan así. Oh. Sí, ¿qué más? ¿Perdón? No, si había disciplinas en cuanto a había diferencias en cuanto a la representación. Sí, tenía representatividad de nivel de jerarquía en la carrera y distintas disciplinas. Guridi.
Sí, también tenía algunos científicos sociales, eran bastante, no, muy similares, muy similares, sí. Pero tampoco fue que los científicos sociales, esa es otra cosa interesante, tampoco tuve representatividad fuerte de científicos sociales. En general los que más me respondieron eran gente biólogos. Sí, los biólogos son son gente muy interesante. Biólogos, paleontólogos, sí, son buena gente, aparte de que son buena gente. Tuve biólogos, biólogas, una epidemióloga, una paleontóloga, física, química, genética, una socióloga, una antropóloga, pero eran sobre todo, los que respondieron eran sobre todo mujeres, mitad de carrera, aproximadamente lo que llamamos investigador adjunto o independiente, y de ciencias duras. ¿Y en el público y las representaciones hacia la ciencia, sí, se puede hablar de alguna distinción probablemente de género, o sea, diferencias pues, en la representación de género, de clase? Lo que pasa, yo hice distinción, yo tomé sobre todo las distinciones en cuanto a rangos etarios, porque justamente, rangos etarios y rangos socioculturales. Lo que pasa es que mis grupos, no podía hacer diferencia de género, porque los grupos focales yo los armé de manera equilibrada, que tuvieran paridad de género. Entonces, en la discusión, digamos, se pierde un poco la diferencia de género. Sí hay diferencias bastante marcadas, naturalmente, como era de esperar, en algunas cuestiones específicas, con rangos etarios, como acabo de mostrar en relación con los mecanismos de anclaje y objetivación, y en cuestión de nivel sociocultural. Yo tomé socioeducativo. Fueron 8 grupos de discusión focal, y cada uno de los rangos etarios era con 2 rasgos, con rasgos diferentes de educación, de niveles de educación. Sí, Susana. Susana. Muchas gracias, Karina. Me pareció sumamente interesante tu presentación y además muy enriquecedora en términos de la vinculación entre esta teoría y las posibilidades hacia la comunicación pública de la ciencia. Yo tengo preguntas de diferente índole. Una es más metodológica, sí. Es decir, ya en el momento del análisis, cómo se realiza esta distinción entre lo que corresponde al núcleo y lo que corresponde a lo periférico. Sí. Digamos ya el análisis de las entrevistas, de las respuestas a los principales, etcétera. Esa es una. La otra sí también tenía que ver con el público. A mí me sorprendió esto de los valores y emociones todos positivos y favorables. En el núcleo. En el núcleo, aunque había un poco de temor y etcétera en el periférico, pero eso me sorprende que no haya habido una tendencia hacia lo negativo o lo riesgoso o el temor, etcétera, o la desconfianza en el núcleo. Entonces, la pregunta es si eso tiene que ver con las características de selección del público, es decir, con los criterios de selección del público, ¿no? Y finalmente, si conoces o has realizado tú algún tipo de trabajo ya en términos no de investigación, sino de desarrollo de estrategias de comunicación de la ciencia que tomen en cuenta este tipo de resultados, ¿no? Que tomen en cuenta a las representaciones para llevar a cabo algún tipo de estrategia, proyecto. Bueno, empiezo por el último. En cuanto a las estrategias, sí, estuvimos trabajando, durante 3 años pasados estuve trabajando en una universidad en la unidad de cultura científica y tomamos el tema de género, justamente para trabajar sobre la representación de la representación social del científico tan anclada, digamos, a esa imagen que mencionábamos antes, ¿no? Entonces trabajamos mucho sobre la representación social de la mujer en la ciencia y cómo ir matizando desde esa es una cosa muy puntual y muy concreta que trabajé en función de mis propios resultados, ¿no? El tema de los rasgos valorativos, yo en realidad es como que están en el núcleo, pero en realidad la cuestión más operativa de la representación social es la periferia.
sea, el contenido nuclear es el contenido fuerte, lo que aprendimos, lo que sabemos, el deber, hasta podría ser el deber ser, ¿no? Pero los valores y las emociones con las cuales mediante las cuales se interactúa y con las cuales se interactúa con el objeto son en buena medida las del cinturón periférico. Entonces, justamente ahí lo que aparece con fuerza es la idea de temor, aprensión, necesidad de control, de límites, etcétera. Y en cuanto a la metodología, el índice de Vergés lo que hace es, en función de ciertos registros escritos, como por ejemplo las asociaciones, como yo utilicé tres, las asociaciones libres para determinar el qué es, el listado, el checklist de valores para determinar qué valores se asimilan a la ciencia, y una serie de asociaciones libres, pero sobre todo ya bien orientada a, mencione cuáles son las emociones. El índice de Vergés lo que hace es combinar cantidad de apariciones del término con lo que se llama la saliencia. La saliencia como jerarquía que adopta, si se lo menciona en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera. Entonces, se combinan las dos medidas. Cantidad de apariciones en el total de cantidad de menciones en el total de menciones con la saliencia o jerarquía que adquiere, y eso es lo que da más o menos la pauta de, qué está dentro y qué es lo que está por fuera. Aunque la verdad, sinceramente, creo que es mucho más rico, fue mucho más interesante poder hacer esa interpretación de la saliencia y la jerarquía desde el punto de vista cualitativo, pero yo necesitaba el núcleo porque vos sabés que todo el tiempo tenemos que estar, y más la gente que hacemos investigación cualitativa, todo el tiempo tenemos que estar justificándonos, ¿no? Entonces, yo sabía que si yo les decía 2 o 3 cositas, primero, que analicé mis datos con un software, ¿no? Hace 9 años el Atlas T todavía era así como una novedad, ¿no? Entonces, primero, que analicé los datos con el software, y segundo, que saqué un índice, está, contentísimo. Sí, contentísimos. Perdón, el chico también hacía rato. No, pues tu turno, yo les comparto. Bueno, primeramente comentar que se me hizo muy interesante. Gracias. Estoy pensando que estoy en la maestría de comunicación, soy más cerca de ti, soy brasileño. Y bueno, ¿Puedo comprender? muy bom. Primeramente fue muy interesante porque yo estudié ciencias sociales en la licenciatura, y yo digo que una persona que estudia ciencias sociales es un chico bien, como dicen aquí en México, porque nadie en el bar entiende qué es eso, y no llama la atención de ninguna chava cuando dice soy científico social. Pobrecito. Piensa cualquier cosa menos lo que son. Sí, exacto. Y lo que te quería preguntar es que lo que yo vi en mi licenciatura fue que muchas veces los científicos sociales de la academia, muchas veces yo creo que al contrario de tener la representación que tú ves del público para con ellos, la de ellos para con el público muchas veces es un poco incorrecta, ¿sabes? No sé si me voy a dar un ejemplo para darme a entender. En Brasil ahora estamos en elecciones y la mayoría de la academia del área social no sabía lidiar con un fenómeno que es el siguiente: la clase proletaria, los de la periferia y todo, están empezando a pensar en votar, están planeando votar en un candidato de derecha que habla de porte de armas, que habla de ¿El acuchillado? Exacto, Bolsonaro, exacto. Pero lo que me pareció un poco complicado todo eso fue que en vez de los científicos decir, ¿sabes qué? Vamos a ver qué realmente es el público ahora. Están tan alejados del público hace tanto tiempo que hablan así con un susto de, ¿puedes creer que jóvenes de escuelas públicas están pensando en votar en él? Pero ellos ya se olvidaron de esas personas hace mucho tiempo. Sí. ¿Me explico lo que estoy? Sí, te entiendo. ¿Qué te parece esa situación? Bien. Genial la pregunta. Hay toda una parte que yo no conté acá, que es otro capítulo de la tesis,
que justamente yo lo que hacía era tratar de ver las representaciones cruzadas. Ya no sobre qué es la ciencia, sino cuál es para el científico la representación de sí mismo, de la interfaz o el periodista de ciencia y del público, y, o sea, un cruce de una tabla de 9 representaciones cruzadas, ¿no? La autorrepresentación de sí y cómo cada uno de los otros veía, cómo cada uno de ellos veía a los otros dos, ¿no? Y eso realmente salieron cuestiones sumamente interesantes. Porque en realidad, si yo lo que estoy planteando es que hay una cuestión, que la comprensión y la comunicación de la ciencia es una cuestión relacional, en el modo en que se entabla la relación entre los sujetos es clave entender las expectativas y lo que entiende cada uno de los otros. Y creo que en el problema que vos estás mencionando, ahí ya hay un problema más de fondo, que es muchas veces el cientista social que hace muchos años se encerró en la teoría y no salió nunca más al campo, digamos, ¿no? Que hace mucho tiempo que, como en Argentina decimos, le falta calle. Le falta calle o le falta rúa o le falta, en términos más académicos, le falta un poco más de contacto empírico, ¿no? Hay modelos, hay teorizaciones acerca de las teorías de las masas y las teorías de lo que debería votar un electorado proletario en función de ciertas variables, etcétera, pero a veces se carece de sensibilidad para entender que ciertas realidades han cambiado muchísimo y que es necesario mucho trabajo empírico. Y lamentablemente, ¿sabes quién le gana al científico social en eso? El marketing electoral. El marketing electoral tiene clarísimo a qué sectores tiene que ir. Ahí se hace muchísimo trabajo empírico, ¿no? Entonces, ahí se hace muchísima investigación empírica, todo lo que son las surveys y todo lo que son las encuestas de opinión, las encuestas preelectorales, etcétera, y ahí la academia pierde espacio y pierde capacidad de explicación. Fíjate que se está tratando de explicar un fenómeno social con una imagen de público que ya no se condice con lo que efectivamente esos sujetos son y cuáles son sus demandas y cuáles son sus inquietudes, sus expectativas. Rapidito. Y sobre objetificación, ¿tú crees que tal vez en la área de las ciencias sociales tal vez una playera de Che Guevara, cuando la persona dice, ¿qué piensas del socialismo? Le viene, no, pues Che Guevara o algo así, o Cuba, ¿podría ser tal vez? Sí, puede ser. No, a ver, estoy respondiendo intuitivamente, te estoy respondiendo a nivel de sujeto. O sea, ¿qué podría ser para mí una objetivación del socialismo? Bueno, sí, puede ser una bandera cubana, una imagen del mayo francés, pero fíjate que eso también tiene que ver con cierto capital, con las representaciones sociales dependen de los capitales culturales, evidentemente. O sea, que alguien pueda entender. La imagen del Che quizás es más popular o es más transcultural, digamos, en algunos contextos. También por la idea del mercado, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, si vos me preguntás cuál es mi objetivación del socialismo, para mí el mayo francés. O la escalera de la película El acorazado Potemkin, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con edades, con referentes culturales. Con cuestiones culturales, con campos de experiencia cultural. Karina, bueno, una me la robó un poco Susana, pero en realidad te voy a pedir que seas más específica todavía. Para los periodistas de ciencia, me quito el sombrero de implicada. Pongo el de periodista. ¿Hay alguna, una o varias representaciones sociales sobre la ciencia sobre las cuales crees que los periodistas tendríamos que trabajar urgentemente para cambiar, para modificar, para mejorar, para algo? Esa es una pregunta. Y la otra es respecto a lo que estaban hablando ahorita del contexto. Si tú repitieras tu mismo estudio ahorita en Argentina, dado el contexto del sistema científico, de todos los cambios que ahorita no nos podemos detener, ¿crees que encontrarías, quizás es muy especulativo, pero tú crees encontrar representaciones muy distintas, por ejemplo, en los grupos respecto a la ciencia, o esas se mantienen? Y con respecto a eso, quizás una pregunta un poco más teórica, las representaciones que están en la periferia,
¿Esas son más dependientes del contexto? Esas son las dependientes del contexto, son las que están directamente en contacto con el contexto. Y esas son las que tú esperarías que cambien, pero las nucleares no. En realidad, la teoría dice que las nucleares, una representación social puede cambiar en el tiempo, ¿sí? Pero es más difícil es difícil que cambie. ¿Qué es lo que le da estabilidad a la representación? El núcleo, ¿sí? A ver, vos fíjate que la imagen del núcleo que tenemos es la imagen decimonónica de ciencia. O sea, es la ciencia positivista, hace 140, 120 años que tenemos esa imagen de lo que es la ciencia, ¿no? Hay una estabilidad y hay una resistencia al cambio de los componentes del núcleo central, pero porque lo interesante es que los componentes periféricos los protegen. El impacto del riesgo, el impacto de la idea de peligro para el público que representa la ciencia, no afecta al componente del núcleo central porque lo absorbe su imagen de que ciencia es tecnología, ¿no? O sea, el núcleo queda protegido, la ciencia es buena, es útil, es rigurosa, etcétera, y en alguna medida lo que se cuestiona es la tecnología y eso es lo que genera en el cinturón periférico la idea de que la ciencia también es riesgo, peligro, prohibición, etcétera. El cinturón protege y la representación nuclear permanece de alguna manera inalterada. ¿Sobre qué deberían trabajar los periodistas de ciencia? Para empezar, conocer las representaciones sociales. O sea, por eso me parece fundamental que en una maestría en comunicación, en ciencia y cultura, que cruza los dos campos que yo intenté hablar hoy, me parece que la gente que se está formando tanto a nivel de investigación como porque además ellos se están formando a nivel de maestría y a la vez ellos en algún momento van a formar practitioners, ¿no? Entonces, creo que lo primero que estaría bueno sería que los periodistas de ciencia conocieran cuáles son las representaciones sociales de la ciencia. Vos podés conocerlas porque tenés un sombrero y te sacas otro. Muchos de tus colegas no, ¿no? Entonces, primero conociéndolas y segundo detectando, no hay que intentar cambiar la representación, hay que tomar un foco, en algún momento poner un foco, o sea, como hicimos con el grupo de la Universidad del Litoral en un foco de la representación que era el género, ¿no? Entonces, bueno, tomemos un foco de una representación que querramos ir tratando de modificar o un prejuicio que tratemos de ir modificando y trabajemos de manera sostenida sobre eso. Y que a lo mejor en cada una de tus notas o que el periodista adopte como inherente a la práctica que tratar de integrar esa mirada en las diferentes notas que vaya haciendo sobre diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la ciencia es aséptica, neutral y apolítica. Bueno, que en todas tus notas, ya sea sobre la formación del glicoaldehído o la sacarosa o lo que sea, aparezca un pequeño matiz, bueno, pero en realidad el análisis del glicoaldehído se hace con reactivos que son importados y los reactivos importados hay que pagarlos, alguien tiene que pagarlos, el Estado no los provee, etcétera, etcétera. Y sobre la última pregunta, el tema de si cambiarían en algo los procesos de cambio de las representaciones son bastante lentos, ¿no? Entonces la coyuntura no las afecta demasiado, tanto a nivel de los contenidos, para nada a nivel de los contenidos estructurales, y el nivel de los contenidos periféricos no es algo que se mueva tampoco así tan debido a una coyuntura, ¿no? Entonces, no sé si yo replicara estos resultados son de hace unos años ya, pero yo no sé, estaría bueno poder replicar estos grupos, a ver si en algo se modificó. Probablemente a nivel de los periodistas de ciencia puede que sí, porque fueron uno de los grupos más implicados, según los resultados de tu tesis, con todo el movimiento político de la política científica argentina en los últimos años. Maya, última pregunta. Espero estructurar bien mi inquietud. Y si no, la estructuramos entre las dos. Tú vas a saber mejor que yo, seguramente, cómo incluso armar la pregunta, pero simplemente, ¿todo esto para qué? O sea, ¿cuál sería el ideal
amigable de llegada, con estos ajustes que habría que hacer, con estos modelos que habría que implementar, con estas observaciones, porque al final, o sea, y no digo que sea única, no digo que ¿cuál sería la tuya? ¿No? O sea, ¿para qué hacer todo esto? Porque eso es, mi pregunta tiene un poco la cola de decir, hay muchos lugares comunes de por qué esto tendría que hacerse, ¿no? Que yo supongo que también hay que actualizar, ¿no? ¿Por qué hay que modificar estas representaciones? ¿Qué beneficios tiene para los agentes, tanto para los públicos? Hay muchos lugares comunes, me puedo decir los que conozco, pero para ti, ¿cuáles serían esos puntos de llegada o esas motivaciones de por qué hacer esto? Bueno, yo lo dije al principio, mi interés en comunicación pública y comprensión pública de la ciencia es político. O sea, mi interés es el empoderamiento del ciudadano en una cultura científica crítica que le permita participar y tomar decisiones razonables en sus relaciones tanto cotidianas en la ciencia, tanto a nivel micro como a nivel macro. Es decir, esa idea de que vivimos rodeados de ciencia y tecnología creo que es clarísima. Uno toma decisiones todo el tiempo relacionadas con la ciencia y la tecnología. No sé si me puedo meter en las decisiones privadas. A mí en realidad me interesan las decisiones públicas, las decisiones de la gente que va a votar en el plebiscito que va a votar en el plebiscito por el aeropuerto. En eso yo estoy pensando en eso. O sea, a mí me interesa eso. Hay gente que, como vos decís, podemos tener un montón de objetivos. Podemos tener un objetivo más iluminista, que me parece un objetivo respetable. Yo quiero que toda la gente disfrute y sea capaz de lograr y advertir el goce y la belleza estética y de la ciencia y de la maravilla que es como una de nuestras más maravillosas creaciones culturales. Yo la comparto, no es mi objetivo. Mi objetivo es un fin político, digamos. O sea, por eso yo adscribo a una línea muy antigua en el campo, que es la comunicación de la ciencia con sentido cívico. Crear ciudadanía responsable en ciencia y tecnología, que pueda interpelar razonablemente al científico, al experto en algunos casos, al político. Y en realidad yo incluyo al político dentro del ego. O sea, suelen ser los más ignorantes, suelen ser los más necesitados de cultura científica. Se me escapó el modelo deficitario así, ¿no? Pero suelen ser los más necesitados de cultura política, porque ellos son los que toman decisiones, ¿no? Ese es mi para qué, ¿no? Y lo voy a defender de aquí hasta que sea viejita, un poco más viejita. Bueno, pues muchísimas gracias a Karina. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.